Bueno, ahora sí. Bueno, estamos con Catalina Méndez. Ella nos va a contar, bueno, acerca de su libro, de su formación, también de cómo llegó a este libro. Así que bueno, primero agradecerte por el espacio. Por la invitación. Y bueno, primero sabemos que el libro, que ahora nos vas a contar de qué se trata, es el resultado de tu trabajo de tesis. ¿Tesis de qué carrera y cómo fue que llegaste a estudiar esa carrera? Bien, bueno, fue mi tesis de grado de la licenciatura en Artes de la Escritura. Es una carrera que se estudia en la Universidad Nacional de las Artes, en Buenos Aires. Carrera de la que hoy soy docente, así yo que salí por una puerta y me metí por la otra. Fue un trabajo de tesis porque uno, bueno, es una formación, no es escritura creativa, no es literatura, no es letras, es un injerto, algo medio en Frankenstein en el medio, muy hermoso, donde uno se forma como escritor, pero también como lector, como crítico, se forma para escribir poesía, narrativa, ensayos, crónicas, si alguien se inclina por el periodismo, por el cine, el guión, el teatro. Esto se llama arte de la escritura porque compete todo lo que tiene el lenguaje y todo lo que es el arte también, porque no es el lenguaje solo técnico, solo la corrección, sino todo el arte, todo lo artístico que involucra el lenguaje. Bien, ¿cómo llegaste? O sea, ¿cuál fue el disparador para que elijas esa carrera? ¿Sabes qué nos pasa a todos los que estudiamos? Me pasaba a mí con mis compañeros hace 10 años y le pasa a mis alumnos. Es como si vos hubieras soñado tu carrera ideal y hubiera aparecido. Así. Es increíble, es encima un lugar lleno de mucho afecto, mucho compromiso, mucha gente muy comprometida con lo que hace, porque además es una universidad pública de artes, a veces te sentís que sos el último escalafón, pero a su vez hay gente muy apasionada que quiere brindar su tiempo. Hay escritores hiper consagrados, gente que decís, no puedo creer que me esté dando esta clase esta persona, no puedo creer que tengo un genio absoluto, un traductor, poeta, una persona que estudiosa, me da la clase a mí. Bueno, el sueño. Sí, de la universidad pública además, ¿no? Y yo llegué, la verdad que la carrera empezó, creo que la primera cursada fue 2016, yo estaba terminando el colegio en ese año, y encontré una nota en el diario y dije, esto es lo que tengo que estudiar. Me fui a Buenos Aires, yo soy de Mar del Plata, toda la vida acá, no había pensado nunca irme a Buenos Aires, pero te digo, es como si hubieras soñado una carrera ideal. Y la crearon. Así con la carrera de escritor y te la ponen así en bandeja y dices, bueno, yo sí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo no voy a ir? Claro. Que me pasó a mí y nos pasó a todos, la verdad. Y bueno, me has preguntado al principio cómo escribí la tesis, cómo se llega a esta tesis. Como te decía, es una carrera de escritores para escribir. Y cuando llegas al final de la carrera, proyecto de obra, que sería tesis, puedes elegir de acuerdo a tu disciplina qué querés escribir. Si haces poesía, si haces cuentos, si haces ensayo. Yo siempre me incliné, si bien escribo poesía también, la narrativa siempre es lo que más me llama la atención. Y sobre todo la narrativa larga, entonces escribí una novela. Y terminé siendo una novela de ciencia ficción porque bueno, eran los temas que tenía alrededor en ese momento. Hubo pandemia de por medio también, mientras escribías. Sí. ¿Cuándo por ahí influyó en...? Sabes que tarde me di cuenta que influyó mucho, porque mis últimos 2 años de cursada fueron virtuales, 2020-2021, y durante el 2020 cursé ciencia ficción, una materia gracias a la cual terminé escribiendo y leyendo más ciencia ficción hacia los últimos años, y yo no me había dado cuenta de lo presente que está en la novela el aislamiento, ¿no? Estar escribiendo sola. Otra vivía en Buenos Aires, estaba acá porque qué iba a hacer allá si podía estar acá durante la pandemia. Nunca terminé de irme porque fue en marzo, nos pasó mucha gente que estudiábamos afuera, te quedaste como en el medio y hay mucho de... No está en el texto, no está tratada la pandemia para nada, no está nombrado, no existía... No es explícito. No, es que no existía en el texto, un mundo aparte, una vida paralela, un futuro paralelo, futuro cercano pero paralelo. Pero sí está esa cuestión de la soledad, el aislamiento, comunidades cerradas, pequeñas, la búsqueda de contacto y de comunicación con el resto cuando uno no puede acceder a la otra persona. Claro. Eso está todo tematizado. Ahora que lo puedo mirar para atrás y pensarlo y que otra gente lo está leyendo también y lo estoy conversando, digo, está muy presente, aunque yo no lo percibí. ¿Y de qué trata? Así, sin spoiler, pero más o menos... Bien. La novela está ubicada en una agencia espacial, es en un futuro cercano, distinto, en el que es la última agencia espacial que quedó, se cortaron todos los programas espaciales y solo queda esta agencia privada que realiza
todas las exploraciones, los estudios, las tomas de muestras, los viajes, todo queda en manos de la agencia del texto. Y la historia puntualmente trata de una división muy, muy, muy pequeña dentro de esa agencia, que es la encargada de hacer contacto con inteligencia extraterrestre en caso de que algún día hiciéramos contacto. No hacemos contacto, no hemos hecho contacto, entonces tienen un rol muy, muy ambiguo porque tienen que estar planeando el contacto, pero no hay que planear porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar si nos encontramos con algo. Entonces se aburren mucho. Es un trabajo de oficina en el cual se aburren bastante, tratan de llenar el vacío con cosas, pero no encuentran mucho con qué. Y ese es como el argumento, pero después la historia trata sobre este grupo de personas, son seis compañeros de trabajo, y bueno, cómo afrontan este desafío de estar con tanto tiempo ocioso, sabiendo que tienen una responsabilidad muy grande que no pueden terminar de cumplir. Y la protagonista, que es Inés, que es la narradora del texto, que es la nueva jefa de la división, porque se jubiló su antecesor y queda ella a cargo, y bueno, estas personas que eran sus compañeros de trabajo, de repente le responden a ella, y tiene, bueno, dentro de la burocracia y los jefes a los que tiene que responder a su vez. Todo el cambio de roles también de lo que pasa comúnmente en un trabajo donde alguien se jubila y asume a alguien. Sí. Contabas de que la carrera tiene como muchas aristas, o sea, para quien quiere escribir tiene como varias especializaciones, por así decirlo, con varios temas. Vos también das talleres de escritura. ¿Cuánto podés, desde tu formación, cuánto podés como implementar, digamos, en los talleres? ¿O qué es lo que implementas en los talleres? De todo lo que aprendís. Sí, eso, aprendí un montón. En un taller siempre te sentís que te quedas corta, también que no querés ahogar al otro en todas las cosas que podrías estar hablando. Porque de repente hablamos de haiku un día, y a mí me encantaría hablar una eternidad sobre el haiku, y no puedo, porque hay gente que está haciendo taller como un hobby, viene a pasarla bien 2 horas a la semana, leer un poco, escribir un poco, charlar sobre libros, entonces hay que medir, pero no, yo creo que sobre todo la práctica es lo que termino aplicando, porque la carrera es llena de talleres, o sea, si bien hay partes teóricas, es un 50% de talleres, sobre todo esa práctica, ese respeto por el trabajo del otro, pero también la forma de poder abrir el texto, abrir el trabajo del otro y decirle, bueno, esto es lo que te sirve, esto no, esto largalo, lee a tal persona, lee tal texto, hacer, deshacer, armar, probar, intentar, es un trabajo, bueno, estos son talleres, y hay que tratar el taller como un laboratorio, donde podés experimentar. Igual medio implícito ponés, bueno, estudia la carrera, que es mucho más amplio. Claro, hay gente mucho más calificada que yo. Sí, pero por ahí en eso de, bueno, si quieren indagar más, saben que está la carrera, entonces está bueno. Siempre, hace poco estaba hablando, bueno, esto que estoy haciendo entrevistas y etcétera, que lo primero que digo es mi formación, pero no porque me represente un título, sino porque es un lugar donde aprendí todo lo que los últimos 10 años de mi vida los ocupé ahí, entonces me y que seguís, porque sos docente también. Claro, yo no soy docente, estoy todo el tiempo, hace estos 10 años, metí ahí, con mucho gusto, la verdad. Pero muy feliz. Sí, feliz, pero también reconozco que me puedo poner pesada porque me interesa mucho la escritura, la literatura como formas, y bueno, a veces vienen del taller a pasarla bien. Y bueno, quedan sobrepasados de formación por ahí, pero... Sí, me tengo que medir mucho. Está bueno, porque si del otro lado no te dicen que no, entonces es porque les gusta. Claro, mientras nadie me pare, yo sigo. Bien, de todo lo que aprendiste en la carrera, que una de las materias era ciencia ficción y terminó como produciendo el libro. ¿Qué cosas aprendiste también en la carrera que por ahí no pudiste meter, digamos, en tu tesis? ¿Sabes qué me pasó cuando llega mi editor del texto de la novela, ya cuando llegó a la editorial, que me dice, se nota que yo cuando produje la novela como tesis, mi tutor de tesis, Julián López, es un poeta. Y yo me dejé llevar por la poesía en la novela. Entonces cuando llega Juan Cruz, mi editor, me dice, se nota que tu director de tesis fue un poeta, tenemos que cortar. Entonces hubo mucho no es que se perdió, sino que se resignificó, ¿no? Fuimos más eficientes con el texto, porque es una novela muy breve, ¿no? Entonces tiene que entrar todo lo que quiere entrar. Entonces quizás, no las expresiones poéticas no se perdieron, pero bueno, fuimos más. Por eso lo próximo que viene es un libro de poesía. Como para reparar. Claro, sí, como me encerré mucho en ese sistema, es una ciencia ficción, te demanda mucho estudio, mucho conocimiento, mucha precisión. Un astrofísico leyó el libro en el proceso de edición para pulir todo eso.
Entonces, bueno, ahora quiero dejar un poco de lado toda la sintaxis y todo lo técnico y todo lo específico que me encanta, me apasiona, pero bueno, también hace falta la otra beta, que es más libre. Bueno, y hablando por ahí de los roles, ¿no? De esto de producir el libro, ya habiendo terminado, habiéndote recibido, ¿cuánto fue o cómo fue, en breve, ¿no? Porque obviamente esto es algo que tiene varios meses o varias correcciones. ¿Cómo fue el proceso para terminar de publicarlo y de elegir este editorial que por ahí tiene más textos científicos que textos literarios por ahí de otros géneros? Bueno, sabes que es difícil escribir dentro de un género literario, porque después cuesta, obviamente uno escribe un texto o un manuscrito primero por uno, pero después cuando querés publicar el libro se tiene que insertar en un mercado también. Entonces es difícil ahí encontrar hoy en día editoriales que hagan ciencia ficción, porque es una novela. Si bien yo siempre digo, mira, es una ciencia ficción light, porque en realidad los temas no son las naves espaciales y otras cosas, sino que es la humanidad, somos personas relacionándonos con personas. Tuve que buscar, bueno, una editorial que más o menos, a vos te pasa, tenés el manuscrito y algo que más o menos hables con el catálogo, dialogues con lo que ya publicaron. Entonces ahí apareció Gato y la Caja, que es una editorial de divulgación científica y de temas de actualidad, que acaba de abrir su colección Espacio Negativo, que es de ciencia ficción, donde de momento lleva 5 novelas publicadas, esta fue la quinta, que de alguna manera, si bien son ciencia ficción, dialogan con los otros temas que ellos están explorando todo el tiempo. Claro. Bueno, o sea que fue bien, digamos, o sea, encontraste el nicho, digamos, para publicarlo la editorial. Totalmente una alegría la editorial. Y después, por ejemplo, ¿cuánto participaste en la producción del libro? Si bien vos lo escribiste, tiene varias facetas. Tiene la corrección, la edición, bueno, la edición de la portada. ¿Cómo fue tu experiencia estando como partícipe y al mismo tiempo viendo cómo las otras personas iban haciendo su parte del... Sí, yo tuve más participación obviamente en lo que es el texto como texto, en el manuscrito, en las correcciones de edición y, bueno, esto, la leyenda astrofísica, tuvimos que revisar la ciencia. Yo, por mi formación, muy pegada siempre a la palabra. Y ya la verdad es que la editorial es grande, tiene su sistema, entonces hubo un momento en el que me dijeron, bueno, besos, hasta acá llegaste vos. Y yo me moría de la ansiedad, me acuerdo que un día dije, bueno, voy a preguntar. Y mandé un mail enorme, diciendo, bueno, ¿y ahora qué están haciendo ustedes? Yo solo quería saber qué estaban haciendo ellos, porque no sé, fue entre noviembre y febrero corregir y volver y recibir devoluciones y volver sobre el texto. Y el momento en el que dije, me dijeron, bueno, listo, hasta acá llegamos, me moría de ansiedad. No ansiedad, pero curiosidad, yo quería saber qué estaban haciendo. Entonces ahí, bueno, me mandaron eventualmente la portada, la contratapa, pero hay un poco que yo también lo reconocía como autora, mi fuerte es el texto, todo lo demás saben ellos. Claro. Hay gente que se capacita en esto, entonces lo voy a dejar ser. Yo quería saber. Claro, yo quería saber los pasos a seguir y bueno. Tenía curiosidad. ¿Y qué sentimiento tuviste o cuál fue tu reacción cuando vos lo viste ya impreso? Porque una cosa es ver todo el proceso todo en digital y otra cosa es tener el libro tangible en tus manos, escrito por vos, que implica también toda tu formación en la carrera y bueno, después la publicación del libro. Fue medio anticlimático en realidad, porque por un lado era muy loco, obviamente, ver el libro, ver mi nombre, saber que era el texto que yo había escrito, que durante un montón de años lo tuve conmigo. También fue saber que no iba a poder nunca más meter mano ahí, ¿no? Nunca. Uno siempre cuando escribe tenés rumiando, pensando, bueno, puedo hacer esto, se te ocurre una forma mejor de decir algo que ya dijiste, corregir, agregar, un personaje, algo, siempre querés corregir. Ese fue el parate total de decir, bueno, ya nunca más me puedo... Lo cerramos, acá quedó cerrado. Nunca más nada, pero también había algo cierto de lo hice yo, de satisfacción y no sorpresa, sino de sentir que había de realización. Decir, bueno, esto lo hice yo, no me sorprende, pero porque estuve atrás en cada etapa del proceso, positivamente lo digo igual, ¿no? Es decir, lo hice yo con mis manos, lo terminó otra persona, pero lo hice yo. Todo el equipo de la editorial, por supuesto, ¿no? Pero lo hicimos juntos, lo hicimos. Claro, está. Por último, esta es una pregunta que suelo hacer. Okay. ¿Alguna recomendación o algo que le dirías a quien está queriendo empezar a escribir o por hobby o porque realmente tiene textos por ahí publicados o no sé, cuadernos con poesías que quiere por ahí en algún momento publicar? ¿Vos qué le dirías, o sea, teniendo en cuenta toda tu formación profesional y tu experiencia publicando tu libro? Sí. Mi formación, así desde lo profesional, desde la escritura en sí, leer mucho a otros
y dejar que otros te lean también. Para mí lo más importante siempre en la literatura es que se hace con otros y gracias a otros. Entonces leer a otros y que otros nos lean a nosotros y escuchar esas devoluciones y entender que son para el crecimiento del texto, eso me parece primordial. Por eso me gustan mucho los talleres, porque es el espacio en el que te encontrás con el otro y tu escritura accede al otro. Y después, desde el lado de la publicación, saber que es un mercado, que es difícil de entrar, porque una editorial obviamente tiene un cierto número de ingresos que puede poner a disposición, puede hacer girar la parte económica también, cuesta, entonces que confíen en vos, pero a veces es encontrar el momento adecuado, la editorial adecuada. Siempre hablamos con mis amigos, te van a decir que no, y un día alguien te va a decir que sí. Pero saber que el no es porque uno es horrible y escribe mal y el texto es malísimo, sino que personal, sino que no es el momento, quizás, o no encontraste la editorial que dice yo quiero este texto, no tengo un peso en la cuenta de banco, pero quiero este texto, lo voy a hacer funcionar. Bien, sí. Y después, para comprar tu libro, sí. ¿Cómo hacemos? ¿Nos comunicamos con vos? No. Conmigo yo no tengo 2 libros nada más, no. La editorial El Gato y la Caja vende por su tienda online. Se va a conseguir en la FED, si no se consigue en casi todas las librerías del país, la verdad tienen bastante distribución. En Mar del Plata está en El Gran Pez, en Fervor, en Libros de la Arena y en Palito. Bien, bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, éxitos con la gira también de promoción del libro, que es la otra parte también que me parece. Sí, hay que poner mucho la cara delante de gente. Bueno, ya estaremos leyéndolo y bueno, muchísimas gracias también por compartir esta entrevista conmigo. No, muchas gracias por el espacio.